A comenzar con la clase. Solo quiero que me confirme, ahí está ya. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí estamos. Hoy voy a continuar viendo, bueno, vamos a continuar hoy explicando movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Pero antes de comenzar con el movimiento en dos dimensiones, vamos a hacer un pequeño repaso de vectores, porque es fundamental eso. Esto es importantísimo. Solo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un repaso de vectores. Primero, el marco de referencia. Vamos a dibujar el marco de referencia. Este es el eje Y este es el eje X. Un vector cualquiera se representa mediante una flecha. Normalmente puedo representar un vector con una flecha. Este es un vector cualquiera. Esto podría ser una posición, un desplazamiento. Este vector, ¿verdad?, que acabo de dibujar yo, este sería el vector, un vector cualquiera que tiene una magnitud A y una dirección θ. La idea es que yo puedo representar también esta posición. Si esta fuese una posición, por ejemplo, yo podría también representar esa posición de otra manera alterna. Podría representar esa posición mediante componentes. Una componente en el eje X y una componente sobre el eje Y. Podría yo decir que esta es la componente AX y esta es la componente AY. Entonces, este vector A, yo lo puedo representar de dos maneras. La primera representación sería, perdón, ¿qué fue lo que? Vamos a ver. Este es un vector A. Yo puedo representarlo de dos maneras. Va la representación polar. La representación polar en la cual el vector A sería la magnitud y la dirección. También yo tengo otra representación que puedo decir que es la cartesiana. La representación cartesiana. De hecho hay cuatro maneras, pero las más comunes son tres. La representación cartesiana, en la cual yo establecería que el vector A es la componente AX y la componente AY. Y existe otra representación que es también muy común, que se llama vector base.
en esta representación el vector A sería una componente AX en la dirección de un vector unitario Y y una componente AY en la dirección de un vector unitario J. Recuerden que en este caso, este vector unitario Y, el vector unitario Y, normalmente está en la dirección del eje X y el vector unitario J normalmente está en la dirección del eje Y. Entonces estas son las tres posibles representaciones de un vector. Y de hecho con las tres vamos a trabajar simultáneamente porque estas dos están atadas, ¿verdad? Estas dos están involucradas. Si se fijan ustedes, tiene casi la misma notación, solo que la diferencia serían los vectores unitarios. Por eso yo suelo llamar más bien al vector base la representación cartesiana. Entonces, la representación cartesiana, aunque no sea lo totalmente correcto, yo digo que la representación cartesiana sería así, miren, esta prácticamente. La componente AX en la dirección de Y y la componente AY en la dirección de J. Y así solo vamos a manejar dos representaciones. Para no estar hablando de tres, vamos a simplificar un poco la cosa. Por lo tanto, la representación cartesiana sería en realidad la representación base. Porque están bien atadas, están bien unidas esas dos. Prácticamente a través de una llego a la otra. Entonces, la idea es que normalmente vamos a trabajar con vectores. Ahora vamos a hablar de movimiento en dos y en tres dimensiones. Esto implica que tenemos que saber manejar los vectores. Por eso es este repasito. La idea es que aquí se forma un triángulo. Imaginemos que conocemos la representación polar. O sea, conocemos la magnitud de A y conocemos el ángulo de A. A partir de esto voy a encontrar la componente en X y la componente en Y. Voy a dibujar el vector. Este en teoría debería ser el vector 1, 2, 3, 4. Aquí. Este debería de ser en esencia el mismo vector A. Entonces, como conozco A y conozco θ, puedo encontrar la componente en X aquí y la componente en Y. Puedo encontrar las dos, pero entendiendo que aquí se forma un triángulo. Bueno, voy a dibujarlo con otro color. Sería... ¿Qué pasó? Es la línea punteada. Entonces, había una componente en X y una componente en Y. La idea es que esta componente en Y, en general, la podemos mover y mejor colocarla en este lugar. Y de esa manera visualizamos que se forma un triángulo, el famoso triángulo rectángulo, en el cual la componente horizontal sería la componente en X y la componente vertical sería la componente en Y.
De acuerdo a las funciones trigonométricas, sabemos que el seno de teta es el lado opuesto entre la hipotenusa, que el coseno de teta, es el lado adyacente entre la hipotenusa. Como andamos buscando AX y AY, solo tendríamos que despejar. La componente en Y sería A coseno de teta y la componente en X sería A. ¿Por qué pongo seno? Coseno, que es seno ahí va, perdón. Estoy pensando en el lado adyacente. Aquí es A seno de teta y aquí sería A coseno de teta. Despejando, y así encontramos las componentes y con esto encontramos la representación cartesiana, llamémosla así. Entonces, si conocemos la representación polar, puedo encontrar la representación cartesiana, en donde el vector A sería componente X en la dirección de Y más la componente en Y en la dirección de J. A partir de la representación polar, ¿verdad? Solo voy a hacer algo acá, voy a escribirlo de manera correcta mejor. Vamos a decir que el vector A es la magnitud y la dirección. También, a partir de la representación, o sea, que si conocemos la representación cartesiana, voy a encontrar la representación ahora polar. En teoría es el mismo triángulo, ¿eh? En teoría es el mismo triángulo. Uy. Lo que iba a hacer es copiarlo, no borrarlo. Control C, Control B. Ahí está. Entonces, la idea es que de los componentes de AX y de AY voy a encontrar A y teta. La magnitud se encuentra con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es la componente adyacente al cuadrado más la componente opuesto al cuadrado. Entonces, la magnitud de A sería la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y el ángulo sería la tangente inversa de AY sobre AX. Y así encontramos la representación polar. El vector A sería la magnitud y la dirección. Entonces es importante, ¿verdad? La otra cosa es que es el triangulito es el que tenemos que tener la práctica de visualizarlo como esté dibujado, porque no siempre va a estar dibujado de esta manera obvia, de esta manera fácil y sencilla. La cuestión es que ese triángulo puede estar establecido aquí de muchas maneras en el plano cartesiano. De muchas maneras puede estar establecido ese triángulo. La componente y no necesariamente, bueno, aquí yo le llamé componente en X y componente en Y.
En realidad siempre hay una componente en X y siempre hay una componente en Y, pero el triangulito de manera genérica puede tener la componente adyacente sobre el eje Y, o puede tener la componente adyacente, el lado adyacente sobre el eje X. Eso no es ningún problema y no es incorrecto. El lado adyacente puede estar sobre el eje X positivo o sobre el eje X negativo. O también el lado adyacente puede estar sobre el eje Y positivo o sobre el eje Y negativo. Así también la componente, el lado opuesto, también puede estar sobre el eje X o sobre el eje Y. Y puede ser también positivo o negativo. No hay ningún problema. Entonces, no siempre, el punto aquí es que no siempre tenemos que asumir que la componente en X está, que el lado adyacente está asociado con el eje X. No pasa eso siempre. El lado adyacente no siempre está asociado con el eje X, puede estar asociado también con el eje Y. Y el lado opuesto no solo está asociado con el eje Y. El lado opuesto no solo está asociado con el eje Y, también puede estar asociado con el eje X. ¿Verdad? Es importante eso. Estos son conceptos que yo acomodé, pero en realidad no siempre son así. Son conceptos de geometría, ¿va? Decía entonces, y no me equivoco. Es importante que los manejen y que los memoricen estos conceptos. Ahora vamos a comenzar a ver entonces movimientos en dos dimensiones. En dos dimensiones o en tres dimensiones, no hay ningún problema. Normalmente se miran los conceptos en dos dimensiones y se pueden extender a tres dimensiones. Cuando tenemos dos dimensiones, vamos a dibujar el marco de referencia, el eje Y y el eje X. Imaginemos que tenemos una situación en la cual un vehículo va subiendo una montaña. Como se estableció al principio, los objetos los vamos a representar de manera simple mediante un punto. El vehículo, que en este caso es ese punto, está subiendo una montaña. Entonces, simultáneamente está experimentando un movimiento horizontal y también en la subida está también representando un movimiento, está también experimentando un movimiento vertical, la combinación de ellos. Por eso es que se dice que tenemos un movimiento en dos dimensiones, porque simultáneamente está moviéndose sobre el eje X y sobre el eje Y, y también podría estar simultáneamente moviéndose sobre el eje Z, pero para simplicidad solo consideramos dos ejes. La idea es que ahora entonces la posición del vehículo va a ser un vector. Este podría ser el vector posición inicial. La posición ya no puede ser ni solamente X ni solamente Y. Ahora va a ser R y va a ser R inicial. Es un vector en dos dimensiones en este caso. Entonces significa que este vector posición inicial tiene una componente en X en la dirección de Y y una componente en Y en la dirección de J, ¿verdad? Este es el vector posición inicial. Y yo este vector también podría encontrar, esta es la representación cartesiana, decíamos, que la vamos a llamar así. Esta es la representación cartesiana y de esta representación yo puedo encontrar la representación polar sin ningún problema.
En su movimiento, en esta posición se encuentra el vehículo. No es que aquí comienza el movimiento. Recuerden que decimos que es la posición inicial de interés. El movimiento del vehículo comienza desde antes. Empieza a subir, cuando pasa por este punto, esta es la posición inicial. Cuando pasa por otro punto más adelante, entonces ahí tendría el vector posición final. El vector en dos dimensiones, posición final. Vector posición final con su componente final en X, perdón, no lleva flechita porque aquí ya es el vector unitario el que le da el carácter de vector, más componente final en la dirección de J. Aquí tuvimos que haber colocado Y y también la Y, porque es el vector inicial en X, la componente inicial en X, la componente inicial en Y, componente final en X, componente final en Y. Entonces, si observamos, el vehículo experimenta, así como en el movimiento en una dimensión, experimenta un desplazamiento en dos o tres dimensiones. Sería delta R, que sería el vector desplazamiento, sería el vector posición final menos el vector posición inicial. Y si yo tengo las componentes, es mucho más sencillo hacer la resta vectorial, ¿verdad? Prácticamente solo tendría que sustituir lo que es, las componentes prácticamente del vector posición final aquí y las componentes del vector posición inicial aquí y hacer la resta de semejantes, porque aquí también hay que respetar esa regla matemática. Solamente se pueden restar elementos o términos semejantes, restar y sumar. Solamente se pueden operar términos semejantes, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo claro. Okay. Excelente. Ahora bien, también recuerden que está la variable tiempo involucrada. Aquí tendríamos entonces que se alcanza la posición inicial en un tiempo inicial y se alcanza la posición final en un tiempo final. Por lo tanto, si involucramos el tiempo, podemos ver más o menos en promedio qué tan rápido se está moviendo el objeto. Por lo tanto, el siguiente concepto que voy a establecer es el de velocidad promedio en dos dimensiones o tres dimensiones, porque es la misma idea. La velocidad promedio, B barra, sería el desplazamiento, que es el que acabamos de encontrar, entre el intervalo de tiempo. ¿Verdad? De ahí, así como hicimos en el movimiento en una dimensión, ahora voy a encontrar la velocidad instantánea, perdón, el concepto de velocidad instantánea. El concepto de velocidad instantánea ¿por qué esta idea de ¿por qué esta situación de que tenemos velocidad promedio y velocidad instantánea? Porque muchas veces la velocidad promedio no nos da detalle de cómo fue la velocidad a lo largo del movimiento. Es como yo pongo el ejemplo de cuando hacemos un viaje entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Cuando hacemos un viaje entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, perfectamente bien podríamos decir que la velocidad promedio fueron
100 kilómetros por hora. Sí, podemos decir esto, pero muchas veces no solamente esto nos va a interesar. Cuando estamos pagando el peaje, ¿cuál es la velocidad? ¿Alguien me puede decir cuál es la velocidad que tiene el vehículo cuando se está pagando el peaje allá por, ¿cómo se llama? Santa Cruz de Ojoa? ¿Cuál es la velocidad que 0 tiene el carro? kilómetros por hora. Así es, exactamente. Entonces, no podemos decir que en todo el viaje esta fue la velocidad. Entonces, esto de alguna manera nos da una idea de qué tan rápido anduvimos, pero para ser precisos, en ciertos puntos de interés no me da información. Por eso es importante establecer el concepto de velocidad instantánea, que son velocidades ya en puntos específicos del movimiento, como en la caseta de peaje, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Por eso es importante la diferencia entre estos dos conceptos. Y la velocidad instantánea, que lo vamos a establecer o representar con la letra V o V dental, es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño. Y esto, como sabemos, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y por qué puedo derivar la posición con respecto al tiempo? Porque yo pude desde el principio haber dicho que la posición depende del tiempo. O sea que va a haber una componente en X que depende del tiempo y una componente en el tiempo de Y en la dirección de J. Y de manera general podemos colocar aquí una tercera componente que sería en la dirección de Z, en la dirección IJK, en la dirección de K, que está sobre el eje Z. Entonces observen que hay una componente, que las dos componentes están cambiando en el tiempo, puede ser, o puede ser que una sea constante y la otra no. Entonces es una variedad de situaciones las que podemos tener con estas ecuaciones, así como en matemáticas, ¿verdad? La idea es que utilicemos las matemáticas como herramientas para establecer conceptos físicos, pero con ecuaciones bien portaditas, no es cualquier tipo de ecuación. Aunque puede haber un movimiento errático que en el sistema de ejes, el movimiento sea así, miren, observen, esto es un movimiento totalmente errático, pero ya describir este movimiento es bien complicado. Entonces lo mejor es describir o utilizar las ecuaciones que conocemos para describir el movimiento. Y las ecuaciones que conocemos son las cuadráticas, las lineales, las cúbicas, que de alguna manera, pues como decimos, son bien portaditas. Luego, la idea es que un vehículo también puede estar cambiando de velocidad. Puede ser que aquí tuviese un vector velocidad y en la otra posición tuviese otro vector diferente, vector velocidad. Entonces, si la velocidad está cambiando, el objeto experimenta aceleración. Sobre la aceleración, el primer concepto que se mira es la aceleración promedio, que sería la velocidad en el tiempo final menos la velocidad en el tiempo inicial entre el intervalo de tiempo en el cual se dio. O sea, delta V, el cambio en el vector velocidad entre el intervalo de tiempo. Esta es una recta vectorial. Aquí se están rectando velocidades instantáneas, porque recuerden que las velocidades puntuales son velocidades instantáneas. Y es lo mismo que con la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Muchas veces esto solo nos da una idea de cómo cambió la velocidad, pero no nos dice cómo cambió de manera puntual. Y cuando nos interesa de manera puntual el cambio o cómo cambia la velocidad, el concepto que nos interesa entonces es el de aceleración instantánea. La aceleración instantánea la vamos a representar con la letra A nada más. Y sería el límite de la aceleración promedio
cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño. O sea que esta es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. O sea que es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y si se fijan, es bien parecido los conceptos generales del movimiento en dos dimensiones y en tres dimensiones al movimiento en una dimensión, con la salvedad que ahora estamos hablando de vectores. De hecho, en el movimiento en una dimensión también se hablaba de vectores. Pero ¿qué pasaba? Es tan trivial la situación en el movimiento en una dimensión que ya no necesitamos decir, por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo el movimiento en una dimensión, solo para que tengamos conciencia. Si este fuese, aquí tenemos el origen, si aquí yo tengo el origen, y el vector posición va desde aquí a este punto, observen algo. Este es el vector posición, aquí hay una posición, aquí hay una posición, x sub a, digamos, o x1, una posición 1. Este es un vector. ¿Cuál es la magnitud de este vector? Obviamente la magnitud de x1. Ah, pero ¿cuál es el ángulo de x sub 1? ¿Alguien me puede decir cuál es el ángulo? Cero. Exactamente. El ángulo aquí sería 0. Siempre hay una dirección. Solo que es tan trivial la situación que nosotros decimos positivo más x1. Ah, pero ¿y qué pasa si el vector está dirigido en dirección contraria? ¿Qué pasa si el vector está dirigido en dirección contraria? Miren, dámelo checa alineado. Bien, aquí es el vector posición ahora. Este sería un vector x2. Sería La, dirección negativa. observen, la magnitud sería la magnitud de x2. ¿Cuál es el ángulo de x2? ¿Alguien me puede decir? 180 grados sería, creo. Así es, 180 grados, miren. O sea, sí hay una dirección, así hay un ángulo asociado. Pero como es tan trivial, ¿en qué sentido es trivial? O es 0 o es 180. Solo hay dos posibilidades. Entonces, si es 0, es positivo. Y si es 180, es negativo. Negativo x2, miren. O sea que de alguna manera siguen siendo vectores, pero es tan sencilla la situación que para nosotros decir el ángulo es solamente decir positivo o decir negativo, y con eso ya establecemos si es 0 o si es 180, porque son vectores y tienen magnitud y dirección, las posiciones, los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones. Solamente pueden tener ángulos de 0 o 180 grados. Pero aquí ya este es un movimiento mucho más general. Y si ustedes observan, este movimiento puede absorber a este movimiento en una dimensión. Si fuese sobre el eje X, significa que las componentes en Y todas son ceros. Y si fuese sobre el eje Y, significa que todas las componentes sobre el eje X son cero. O sea que este es un concepto mucho más general que este de una dimensión. Pero para entender los conceptos de desplazamiento, velocidades y aceleración de manera más sencilla, no se establece que son vectores ni se le da tanta complicación, porque lo que se pretende es que se entienda qué es el desplazamiento, qué es la velocidad y qué es la aceleración, ¿verdad? De manera sencilla. Entonces, ahora bien, estos son los conceptos generales del movimiento en dos y en tres dimensiones. También de aquí, de estos conceptos, se pueden deducir las reglas de oro sin ningún problema. Reglas de oro
para el movimiento en 2 o 3 dimensiones. El vector velocidad, primero observemos algo. El vector velocidad es un vector. Observemos que es un vector. ¿Qué significa eso? Es un vector en 2 o en 3 dimensiones. Significa que tiene una componente en X, en la dirección de Y, y una componente en Y, en la dirección de J. ¿Verdad? El vector velocidad inicial también es un vector. Tiene una componente en la dirección de Y y tiene una componente, uy, ya veo, aquí solo sería, veo nada más, ¿verdad? Tiene una componente, es que aquí, bueno, aquí sería veo X, perdón, y aquí sería veo Y. Una componente del vector, del vector velocidad inicial sobre el eje X y una componente del vector velocidad inicial sobre el eje Y en la dirección de J. Miren, todos los vectores de los que hablemos tienen componentes en X, en Y y en Z. Entonces, pero eso no significa que no podamos manipularlos o combinarlos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, puedo establecer la primera regla de oro. El vector velocidad final es igual a una componente, a un vector velocidad inicial más el vector aceleración multiplicado por el tiempo. Y observen que aquí también la aceleración tiene una componente, el vector aceleración tiene una componente en X y una componente en Y. Miren, y esa es la primera regla de oro para el movimiento en 2 o 3 dimensiones, sin ningún problema. Cada una de estos vectores lo puedo escribir yo en su representación cartesiana. La segunda regla de oro, perdón, digo segunda y coloco 3. Ahí me van a disculpar, ¿verdad? Es la bola. El vector posición final depende del vector posición inicial más 1/2 el vector velocidad inicial más el vector velocidad final multiplicado por el tiempo. La tercera regla de oro. El vector posición final depende del vector posición inicial más el vector velocidad inicial por el tiempo es un escalar en este caso, más 1/2 el vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última regla de oro, el vector velocidad final al cuadrado es igual al vector velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, el vector aceleración por el vector desplazamiento. ¿Sí? Observen que estas son las reglas de oro para el movimiento en 2 y en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Alguna duda con estas reglas de oro? Observemos algo. ¿Qué significa esto? Solo voy a hacer el análisis de la primera. Observen qué implica eso. Yo sé que el vector velocidad final entonces sería una componente en X, en la dirección de Y, de la velocidad inicial, una componente en Y de la velocidad inicial en la dirección de J, más una componente en X de la aceleración en la dirección de Y, más una componente en Y en la dirección de J de la aceleración multiplicada por el vector, pero el escalar tiempo, ¿verdad? Observen que ya cambié cada uno de los vectores a sus componentes y aún más, es más, todavía pude haber hecho esto yo, miren, puedo decir que el vector velocidad final tiene una componente en X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J, miren, observan. ¿Y qué pasa aquí?
yo puedo asociar términos semejantes para establecer esto. Miren, va a haber una componente en la dirección de X, va a haber una componente en la dirección de X que va a ser Bx es BOX más AX multiplicada por el tiempo. Y va a haber una componente en Y de la velocidad final que va a ser igual a BOY más aceleración en Y multiplicada por el tiempo. ¿Qué pasó con las I y con las J acá? Como yo estoy estableciendo ecuaciones separadas, se cancela, es un factor común, por lo tanto lo puedo cancelar. Las I las cancelo y cancelo las J y me quedan esto, miren. Pero también yo pude haber, esto es de manera individual, pero de manera conjunta puedo decir yo que el vector velocidad en X, el vector velocidad que tiene una componente en X, una componente en Y, es igual a, miren, a BOX más AX T en la dirección de Y más BOY más AY T en la dirección de J. Observen que también puedo hacer esta representación. Y esto prácticamente sería la componente en X de la velocidad final y esto sería la componente en Y de la velocidad final. Observan, y todas estas implicaciones que yo hice solo con la primera regla de oro se pueden hacer con la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? ¿Alguna duda? Normalmente prefiero yo ver conceptos y luego ver ejemplos. Ya vimos los conceptos generales del movimiento en 2 y 3 dimensiones. Para extender el movimiento a 3 dimensiones, yo tendría que haber agregado aquí una componente de la velocidad inicial en el eje Z. Tendría que agregar una componente de la aceleración en el eje Z y obviamente también una componente de la velocidad final sobre el eje Z, ¿va? Observen que eso es lo que tendría que hacer. Sumar un término más a cada representación cartesiana. Por ejemplo, yo pude haber dicho, para extenderlo a 3 dimensiones, que la velocidad final tiene una componente en X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección de K. Miren, la velocidad inicial tendría una componente en el eje X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección de K, del vector unitario K. Y la aceleración, el vector aceleración, tiene una componente en X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección de K. ¿Miren? Y aquí, con este agregado, ya estoy considerando el movimiento en 3 dimensiones. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Sin ningún temor, sin ningún temor, pueden consultar. ¿Alguna duda en algo que quieran que revisemos de esto que hemos visto? El movimiento en 2 y 3 dimensiones sin el repaso de vectores que acabamos de hacer. ¿Alguna duda? Por suerte no son tan complejos estos conceptos, ¿verdad? Lo más complicado es aplicarlos, fíjense. Pero eso es al principio. Una vez que agarran práctica y que practican,
hacen un montón de ejercicios, les aseguro que los manejan los conceptos a la perfección, teoría y práctica. Una aplicación de este movimiento en 2 dimensiones es caída libre. Perdón, caída libre no, eso ya lo vimos. No sé, la verdad que qué me está pasando. No, estoy pensando en otras cosas, ahí me van a disculpar. Movimiento de proyectiles. Movimiento de proyectiles. Esa es una aplicación de este movimiento en 2 dimensiones. Vamos a ver nada más los conceptos de movimiento del movimiento de proyectiles. Tengo el marco de referencia. Un cañón, un objeto, bueno, un cañón, normalmente yo asumo que es un cañón, dispara un proyectil. Esta bala de cañón va a seguir lo que se conoce trayectoria del proyectil. Algo como así. Esta bala de proyectil, esta bala de cañón, no tiene nada que lo impulse internamente. Nada lo está impulsando. Una vez que sale de la boca del cañón, la bala de cañón se comporta como una masa en el aire, que no hay nada más que lo esté impulsando. A eso me refiero, ¿verdad? Ahora bien, analicemos esta bola de cañón en cierto punto. Pregunto, ¿qué le pasa a la bola de cañón aquí en este punto donde lo acabo de dibujar? ¿Qué le pasa ahí? Experimenta una fuerza. ¿Qué fuerza experimenta? ¿Mm? La gravedad. Así es, experimenta la fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde está dirigida la fuerza de gravedad? Hacia abajo. Así es. ¿Experimentará alguna otra fuerza? Normalmente vamos a despreciar la fuerza nuevamente de fricción, la fuerza de resistencia del aire, la vamos a despreciar. Aparte de la fuerza de gravedad, ¿experimenta otra fuerza el objeto? ¿Experimentará otra fuerza el objeto aparte de la fuerza de gravedad? La fuerza que lo tiró. Observe que solamente fue en el momento que salió del cañón. Una vez que sale, que se aleja del cañón, ya el cañón deja de estar interactuando con el objeto, ¿sí o no? Solamente mientras está saliendo del cañón, el cañón está impulsando al objeto. Una vez que salió del cañón, ya no hay acción ninguna del cañón sobre la bala. Y cuando sale del cañón, el objeto sale impulsado con un vector velocidad inicial en 2 dimensiones. Miren. Entonces, ¿habrá alguna otra fuerza? Este es un punto cualquiera del movimiento. Y lo que analicemos en este punto es igual en todos los demás de la trayectoria. ¿Cuántas fuerzas está experimentando entonces la bala de cañón en su movimiento? ¿Cuántas fuerzas está experimentando? Dos fuerzas. ¿Cuáles? La de la gravedad y la fuerza con la que salió. No.
Es que la fuerza con la que salió solo la experimentó en la salida. De ahí en Ingeniero, adelante. Ajá. puede ser que la fuerza con la que salió, o sea, la velocidad con la que salió el cañón y luego la velocidad que va a recibir conforme a la velocidad en que va cayendo según la gravedad. Mm, no sé a qué se refieren, pero recuerden que Porque hablamos que despreciamos la la, resistencia del aire. exacto, pero la velocidad, digo yo, el cuerpo va a Bueno, llegar a un punto donde entonces solo es una fuerza que influye, ingeniero. Ok, Solo la fuerza de la gravedad. dejemos que se exprese el otro estudiante. Sí, escuchémoslo. Tal vez tenga sentido lo que está diciendo. Ajá. darle una velocidad inicial, que es Ajá. otorgada por la fuerza del cañón. Sí, La masa va a correcto. seguir a un punto, va a llegar a un punto en que se va a detener y luego va a bajar con una velocidad que se puede decir, si se puede decir final, pero debido a la gravedad. O sea, va a tener otra velocidad a la que fue alcanzada por la velocidad O sea, del principio. ok. Creo yo que lo que está pretendiendo decir él es que cuando sale la bala del cañón, sale con la velocidad inicial. En el momento que deja el cañón, la velocidad empieza a cambiar y ya en cualquier otro punto ya no es la velocidad inicial. Ahora, Exacto. en cualquier otro punto, ¿cómo llamamos a la velocidad que va a tener la bala? Final. Final, exactamente. En cualquier otro punto que no sea el punto inicial, la bala va a tener el vector velocidad final. Así es. A eso. Esa velocidad va a estar cambiando y va a llegar un momento en el que, bueno, va a estar cambiando dependiendo de dónde se encuentre en la trayectoria del proyectil, ¿verdad? Pero en este punto estábamos enfocados en las fuerzas. Está bien, esa observación de las velocidades está bien. La velocidad inicial es solamente al inicio, por eso se llama velocidad inicial. En cualquier otro punto ya no se llama velocidad inicial, se llama velocidad final. Ahora bien, la pregunta que yo les hacía es, ¿hay alguna otra fuerza aparte de la fuerza de gravedad sobre el objeto? Ya lo respondió también otro compañero, Fausto. Fausto es, ¿verdad? Ya lo respondió Fausto en la pregunta. Freddy. Freddy, es que empezaba con F, ¿no? No me recordaba. Solo sabía que empezaba con F. Entonces, una vez que la bala sale del cañón, la única fuerza que está experimentando el objeto es la fuerza de gravedad. Es una fuerza que está empujando hacia abajo a la bala. Por lo tanto, recuerden que decíamos que con la fuerza de gravedad está relacionada la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Esta es una especie de aceleración, si se fijan, ¿sobre qué eje? ¿En qué eje está esa aceleración? Si es vertical, ¿sobre qué eje está? Y. El eje Y. Sobre el eje Y, así es. Pregunto entonces, ¿hay aceleración en X nuevamente? ¿Hay aceleración en X? No. Sí. No hay, así es, no hay aceleración en X. Desde que sale la bala del cañón, solamente hay una aceleración, una componente nada más, que es la aceleración en Y. No hay componente en X. En cualquier otro punto del movimiento de la bala, vamos a tener aceleración en X igual 0. En cualquier otro punto, aceleración en X igual 0, aceleración en Y, la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene una implicación, que la aceleración del objeto, significa que tiene 0 componente en X y una componente en Y
que sería menos 9.8, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería más bien menos 9.8 en la dirección de J. ¿Alguna duda con esto que acabo de escribir yo? ¿Es correcto o no es correcto esto que acabo de escribir? Les pregunto, para este movimiento. ¿Mm? ¿Está bien o está mal? Tengo la duda del signo negativo. ¿Del negativo? ¿Por qué es negativo? ¿Alguien que Sí, le responda? Que va para abajo. Que está yendo para abajo. Porque el vector está dirigido hacia abajo. Es negativo. Recuerden que decíamos que de alguna manera tenemos que establecerle un signo a cada vector. En este caso, la aceleración de la gravedad es negativa porque está verticalmente dirigida hacia abajo. Este signo negativo es consecuencia de eso, ¿verdad? Se asume que es negativo por el punto de referencia, ingeniero, donde siempre va a ir hacia abajo del punto de referencia, en este punto, en ese sentido. ¿Qué opinan los demás? No, creo que solo la fuerza es negativa. Es que el vector fuerza, independientemente de dónde se encuentre, la fuerza en realidad, en este caso, no depende de la referencia. La fuerza siempre va a estar dirigida hacia abajo. ¿Sí o no? Pero la pregunta de él fue que la velocidad va a ser negativa dependiendo del punto de referencia. Bueno, la aceleración fue la pregunta, ¿va? ¿Por qué? Sí. Porque la cuestión es que este signo negativo no depende de la referencia. ¿De qué depende ese signo negativo? De la fuerza de la gravedad. De hacia dónde está dirigido el ¿Hacia vector. dónde está dirigido exactamente? Sí. Entonces, no, y la referencia no tiene nada que ver en ese signo. Ahora bien, la referencia, recuerden, no, yo creo que él no estuvo cuando hablamos de esto de los signos. Y ese es el problema cuando de repente me da la impresión, ¿verdad? ¿Te recuerdan cuando hablábamos del eje Y? Que teníamos un origen y que con respecto al origen, este es el punto, una especie de referencia nada más, pero todo lo que esté dirigido hacia arriba, dijimos que iba a tener signo positivo, y todo lo que esté dirigido hacia abajo, dijimos que iba a tener signo negativo. En realidad, este signo positivo no depende de la referencia, depende de la dirección del vector. Si el vector está dirigido hacia abajo, hay que apagar el micrófono, por favor. Apaguen el micrófono. Si el vector está dirigido hacia abajo, es negativo, porque esa fue la convención. Recuerden que es una convención la que establecimos. También pudimos haber establecido otra convención, que lo que estuviera hacia arriba fuera negativo y lo que estuviese dirigido hacia abajo sea positivo. Eso lo hablamos. O sea, depende el signo entonces de la referencia. Observen que podemos haber establecido esta convención. ¿Depende este signo de la referencia? Para la aceleración estamos hablando, ¿verdad? Pregunto, ¿para quién es esta referencia? ¿Para qué vector es esa referencia válido? ¿A qué vector sí afecta esa referencia? Ajá, esa es otra pregunta interesante. ¿A qué vector sí afecta esta referencia? Porque aquí estamos hablando de aceleración. Observen algo. Voy a borrar yo todo esto que tengo acá. Si el objeto viniera aquí y viniera cayendo, ¿qué signo tiene la aceleración? Ahí. Negativo. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Es caída libre. Entonces, ¿el negativo lo afecta el origen, la referencia? No. No. Si el objeto se encuentra sobre la referencia, sigue cayendo,
¿Cuál es el valor de la aceleración? Menos 9.8. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. El objeto sigue cayendo, se encuentra abajo de la referencia. ¿Cuál es la aceleración? Lo mismo. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Al vector aceleración lo afecta la referencia, la pregunta que hacía él. No. No. ¿Por qué tiene signo negativo la aceleración? ¿Por qué? ¿Por qué en todo lugar tiene signo negativo la aceleración? ¿Cuál es la razón de esto? Porque el objeto está cayendo. Porque la aceleración está dirigida vectorialmente ¿hacia dónde? Porque la aceleración, el vector aceleración está dirigido hacia abajo, así es. Observen que no depende del origen el signo de la aceleración. Pregunto, si esto fuese velocidad, hagamos un cambio. Chequeamos con el otro vector. Si aquí fuese velocidad, ¿qué signo tiene el vector velocidad? Si el objeto está cayendo, el objeto siempre está cayendo. Si el objeto siempre está cayendo, ¿qué signo tiene la velocidad? Positivo. ¿Qué opinan los demás? Negativo. ¿Y los demás? ¿Otra opinión más? ¿Qué signo tiene esa velocidad ahí? ¿Mm? Vamos, no tengan temor, participemos. Yo no los voy a regañar. Si hablo, si subo la voz es para que me escuchen, no porque estoy molesto, no lo malinterpreten. A veces me da la impresión que estoy hablando muy suave y levanto la voz para que se me escuche mejor, pero no porque estoy molesto. O sea, no puedo molestarme si estamos aparte estamos aprendiendo, miren. Estamos confirmando conceptos que ya vimos. Eso es lo que estoy haciendo yo en este punto. Y lo estamos revisando y no hay ningún problema. ¿Qué signo tiene la velocidad si el objeto se encuentra arriba del origen? ¿Qué signo tiene la velocidad si está cayendo el objeto? ¿Qué signo tiene la velocidad? ¿Una persona más? ¿Solo una persona más, por favor? ¿Qué signo tiene la velocidad? Andrea, ¿qué signo tiene la velocidad? Aquí, en este punto. Positiva, creo. ¿Él? ¿Qué signo tiene la velocidad acá? Si está cayendo. Positivo, Ali. Ok. Ajá. Por arriba es negativa. El vector velocidad está dirigido hacia abajo. ¿Qué signo debe tener? Si está el vector velocidad dirigido hacia abajo. Positivo. No, negativo. Porque está dirigido hacia abajo. En este otro punto, ¿qué signo debe tener el vector velocidad? Si el objeto está cayendo, el vector velocidad está dirigido hacia abajo. Negativo. Negativo. Si el objeto sigue cayendo, ¿cuál es el signo que debe tener el vector velocidad? Negativo. Negativo, ¿verdad? O sea que el signo lo da la dirección del vector. Así es, exactamente. Exactamente, así es. En la velocidad y en la aceleración. Por eso revisé esos dos conceptos. Ahora bien, observen algo. Observen algo. Este objeto está cayendo. Tiene una determinada posición.
una posición Y. ¿Qué signo tiene esta posición? Positiva. Ah, bueno, ahí sí, ¿ve? Positivo. Aquí, ¿qué signo tiene la posición en el origen? 0. ¿Tiene signo? No. No, no tiene signo. Así es, exactamente. ¿Qué signo tiene aquí, abajo de la referencia, la posición? Negativo. Así es, exactamente. Entonces, ¿entienden lo de los signos, verdad? Ahora sí estamos claros con eso de los signos. ¿Sí? Sí, Ok, sí, quedó claro. Muchas gracias. ok, de nada. Excelente, no hay problema. Cualquier duda, aunque nos llevemos más tiempito, tenemos que aclararla. Eso, de eso no tenga ninguna duda. Mañana seguimos porque ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? No, o sea, la verdad es que uno se emociona y quisiera seguir, pero no es correcto porque nos vamos a aburrir muy rápido de la clase. Entonces, hasta aquí llegaríamos. No sé si tienen alguna otra duda antes de que nos retiremos, porque eso sí podemos hacer, aclarar más dudas. ¿Alguna otra duda de este movimiento de proyectiles? El movimiento de proyectiles, Uh-huh. el vector de velocidad Uh-huh. cambia de dirección Sí, cuando va así hacia es. abajo. Correcto, así es. Observen aquí, la velocidad, el vector velocidad inicial es solamente al inicio. En cualquier otro punto, el vector es final, ¿verdad? El vector velocidad. Observen entonces, cuando va subiendo, este es el vector. Pero cuando, permítanme, voy a hacer un cambio a la pizarra, porque aquí tengo más fácil la flechita. Y le voy a cambiar, si está en verde. Ah, miren, cuando va bajando, el vector velocidad está así. ¿Sí? Está cambiando de dirección. De hecho, en todo momento cambia la velocidad final. Observan. Así es. El vector velocidad está cambiando en todo momento. Y puede ser que cambie simultáneamente magnitud y dirección sin ningún problema. ¿Alguna otra duda? Con respecto a la prueba, Ajá. Sí. ¿va a durar la hora a la hora de la clase Sí, y prácticamente por la hora de la cuánto clase. tiempo? Sí. No, es solamente la hora de la clase. Nada Ah, más. ok, 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 De 2 a 3. ok, gracias. De nada. Bueno, Una pregunta, ingeniero. Aquí no vamos a tener en cuenta la masa de la bala, ¿verdad? así es también. No se tiene en cuenta la masa del objeto. En este caso estamos despreciando dimensiones y masa del objeto. O sea que consideramos cualquier objeto que se lance como un objeto puntual. Así es. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, ha sido un gusto. Que pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Mucho gusto. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Gracias. no hay nada. Mucho Buenas gusto. tardes. Buenas tardes. Vemos.